Oigan, está con nosotros aquí en el estudio Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores. Bienvenido, Alex. Hola Viridiana, ¿cómo estás? Buenos días. Gastón, ¿cómo estás? Buenos días desde lejos. Bien, en versión virtual. Versión virtual. Exactamente. Oye, ¿cómo ves? Que nada más déjenme decirles y aclarar, hacer una actualización. Ahorita en la mañana el presidente López Obrador anunció que son ya 18 congresos estatales. Yo le había dicho 12, hasta anoche eran 12. 18 congresos estatales que aprobaron el dictamen de la reforma judicial, lo que da validez a la iniciativa. Anuncia que pues el Ejecutivo va a hacer lo propio el 15 de septiembre. Qué ironía, ¿no? La elección de la fecha. También volvió a defender la federalización de la salud e insiste en que va a ordenar pues la bandera blanca antes de que termine su gobierno, que va a estar así ondeando su bandera blanca. Bueno, ya son 18 congresos. Ya son 18 congresos. Mucha prisa yo veo, ¿no? En ir aprobando esta reforma. ¿Qué viene? ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, pues ya, la aprobación ya estuvo. Viene que lo regresen a la Cámara de Senadores, que se mande la publicación, que se haga la promulgación y que empiece el proceso electoral. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice el transitorio de la reforma? El primer transitorio dice que el proceso electoral extraordinario 24-25 dará inicio al día siguiente de que se publica o que entre en vigor el decreto. Y bueno, también está con nosotros el abogado y académico René Ramírez Benítez. René, bienvenido. Muy buenos días, Viri. Ya son. Ay, si me ayudan con René. El micrófono de René. Ahí estás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son 18, René. Sí, ya está incluso listo para publicarse en el diario oficial. Me parece que esto no es todo. Recordemos que incluso a partir de la entrada en vigor viene una etapa de preparación por el Consejo General del INE. Y pues bueno, van a tener que establecer todo el tema de la presupuestación y sobre todo la logística y el acuerdo con el cual pues, se van a emitir los lineamientos. También faltan las leyes secundarias, que eso también, pues bueno, yo creo que va a ser la siguiente gran batalla en el Congreso. Es mayoría simple porque son leyes, entonces pues bueno, no habrá mucho que hacer por allá, pero bueno, también viene toda la parte ahorita presupuestal. Recordemos que ahorita todas las entidades, el gobierno federal y así los organismos autónomos que quedan, uh-huh, tienen para septiembre para realizar su proyecto de presupuesto de egresos, entre los cuales, por supuesto, el Consejo General de INE tiene que establecer cuánto va a costar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Esta primera etapa se va a componer de la elección de los nuevos 9 ministros de la Corte y el 50% de magistrados de circuito. Entonces, esa va a ser la primera etapa de elección con respecto a la reforma judicial. Muy bien. Pregunta entonces, ¿la Suprema Corte como la conocemos es lo primero que van a cambiar? Sí, de hecho va en términos, su progresividad va de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, empieza por la Corte, luego por tribunales colegiados de circuito y el otro 50% de tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Esa va a ser el escalafón del cual se van a ir eligiendo la parte del Poder Judicial de la Federación. También un tema importante es que hay un transitorio, creo que es el 7º transitorio del decreto de reforma, que establece que a partir de la entrada en vigor, los estados van a entrar en una reforma local, en sus reformas y constituciones locales, para establecer el mismo mecanismo de elección para sus magistrados de los tribunales superiores de justicia y, muy delicado, los jueces de primera instancia, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, pues no sé, a mi colega le preguntaría cómo haríamos campaña, ¿no? Para ser juez familiar, ¿qué voy a divorciar más gente, no? Es algo bien interesante porque de lo que estás hablando ahorita son 2 puntos. Uno, empieza el proceso extraordinario electoral. Sí. Pero el propio transitorio nos dice que los consejeros no pueden participar en ese proceso electoral, sí, no pueden participar en las decisiones. Entonces la pregunta es, si el órgano máximo del INE es el Consejo General, pero los consejeros no pueden participar, ¿quién va a emitir los acuerdos? Porque si bien es cierto, faltan las leyes secundarias, le dijeron al INE, para este proceso electoral tú toma todos los acuerdos que necesites para poder llevar a cabo la elección. Es decir, tú legisla este proceso electoral, tú di cómo se va a llevar a cabo, tú encuentras las formas, pero sin los consejeros electorales. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Los directores. Resulta interesante eso. Y luego lo presupuestal.
¿quién va a determinar cuánto se va a gastar? ¿Por qué? Porque no solo es el proceso electoral, que va a ser carísimo, sino todo aquel personal de la Suprema Corte, de jueces, de magistrados, que vayan a ser retirados de su encargo. ¿Quién va a cuantificar cuánto se va a pagar? ¿Por qué? Porque el propio transitorio lo que dice es, le vamos a respetar sus derechos que tenga, pero aparte le vamos a sumar 3 meses por año de salario por los años trabajados. Es decir, no solo les dieron lo que ya tenían, sus haberes, por ejemplo, sí, a los ministros, también les van a pagar por cada año trabajado de antigüedad. Uh-huh. Entonces, es muchísimo dinero. Ahora, vámonos a las campañas, como decía aquí el abogado. Yo soy de competencia económica, ya no veamos los divorcios, yo soy de competencia económica o soy de telecomunicaciones. Uh-huh. ¿Quién creemos que va a tener el mejor interés en proponer a un juez o en darle dinero a alguien para que pueda hacer campaña? Decía, un juez de lo familiar, ¿qué voy a decir? Yo divorcio más rápido, mi audiencia es más sencilla, soy más accesible. ¿Qué nos pueden prometer? Pues soy más justo y eso es lo que se supone que todos deben de hacer, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí también este tema respecto a toda esta influencia que van a tener agentes económicos e incluso del crimen organizado dentro de las elecciones, ¿no? A mí me parece un tema bien delicado y yo creo que apuntaría justamente a lo que señala del tema del INE. Recordemos que la otra parte del famoso o llamado Plan C de reforma constitucionales es la eliminación del INE como lo conocemos en estos momentos. Claro, la crítica por parte del oficialismo es de que no se van a eliminar órganos autónomos porque sus atribuciones pasan al Ejecutivo. Bueno, pues sí se elimina esa naturaleza de regulación. Sí, se elimina la autonomía per se. Sí, recordemos que si bien es cierto que la figura del Estado regulador en México fue muy criticado porque los organismos autónomos vinieron a suplir las ineficacias de los organismos públicos previos, la realidad es que funcionaban para poner límites a prácticas indebidas. Y el tema el tema de competencia económica es el punto clave en esto, ¿no? Todo el tema de telecomunicaciones, como muy bien apuntaba el abogado, y todo el tema de competencia económica y el combate a los monopolios se dio gracias a estos órganos reguladores. Ahora bien, vamos a tener ahora jueces federales, juzgados de distrito y magistrados de circuito apoyados por estos poderes fácticos, que así le llamaba la izquierda en aquel entonces, poderes fácticos o agentes económicos preponderantes que ahora van a influir en las decisiones judiciales. A mí me parece muy delicado este nuevo escenario. Es una simulación de democracia, porque al contrario, uno de los grandes claves era la carrera judicial, era lo que generaba juzgadoras que no tuvieran un compromiso económico, político, ideológico. Ahora que ya no va a estar la carrera judicial, dicen, no, sí va a estar, pues no, ya no, porque ya no vas a acceder a través de concursos a esos cargos. Ahora vas a acceder a través de elecciones. Y ahora que ya vas a tener un mecanismo diferente, que ahora vas a depender de la elección popular, pues esa parte de que impedía de que ciertos intereses económicos y políticos influyeran en decisiones judiciales, ahora va a ser muy delicado. ¿Cómo va a ser esta transición? Yo tengo una duda. ¿Sabemos si para esas campañas una empresa de telecomunicaciones puede hacer donaciones a un candidato o algo, como sucede para los candidatos a la presidencia o a las gobernaturas, etcétera? O sea, ¿sabemos si pueden recibir ese...? Supuestamente no. La ley dice que no, la reforma dijo que no. Pero ¿cómo lo vamos a controlar? Claro. Aquí hablamos de la competencia económica, pero en materias de extinción de dominio, ¿quién va a ser el principal interesado en que los jueces que determinan la extinción de dominio de los bienes que son supuestamente producto... ¿Qué es una extinción de dominio? Cuando te van a quitar, por decirlo en forma coloquial, cuando te van a quitar un bien porque consideran que viene del crimen organizado, que se utilizó en acciones de crimen organizado. ¿Quién? Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí tengamos interés en saber quién va a ser el juez de extinción de dominio, porque es algo tal vez muy ajeno a nosotros. Tal vez yo tendría, si me dedico al fiscal, tendría interés en los tribunales colegiados administrativos, en los juzgados de distrito administrativos, pero en los de extinción de dominio no tengo interés. Pero ¿quién va a tener interés en ese tipo de materias?
Claro. Una duda, abogados. Se hicieron modificaciones a la forma en cómo se eligen los magistrados, si no me equivoco, en Yucatán. ¿Cómo va a afectar esta reforma ahorita que René decía que viene la instrucción ya para que cada uno de los estados vaya bajando estos cambios? ¿Cómo afecta a lo hecho en esta administración con el tema de que se eligen a ellos mismos, ¿no? Los magistrados en Yucatán. Sí, esa es una polémica bien interesante porque recordemos que la Constitución establecía que al menos las entidades federativas debían respetar en términos generales los mismos mecanismos que establece la Constitución General. Ahora bien, esta sí ordena de tajo, no. Ya no pueden haber diversos mecanismos de elección de jueces y magistrados locales, ahora tiene que ser de esta manera. Me parece que aquí pudiera ser bien interesante una controversia constitucional local por esa invasión de competencias, sobre todo por infringir otro artículo constitucional. Sin embargo, la realidad es que ese transitorio sí ordena las adecuaciones constitucionales locales, la realidad. Entonces yo creo que aquí un tema más interesante va a ser cómo aquellas entidades en las cuales, pues bueno, por ejemplo, el oficialismo no tiene la mayoría calificada, va a realizar esta votación. Me parece que Yucatán fue muy polémico el caso de, pues bueno, que magistrados escogieran dentro de un órgano colegiado a los siguientes magistrados en la terna que se va a someter al Congreso. Pero me parecía que al menos podía mantener un tema de carrera judicial, no sé, mi perspectiva muy personal. Pues, privilegiaba la carrera judicial local. Yo creo que ahí va a ser muy interesante ver cuál va a ser la postura del Poder Judicial local respecto a esta reforma. Aquí también hay un punto. Esto va a desaparecer porque a donde vamos es a una serie de controversias, no solo nacionales, va a ser internacionales. En 2 años tenemos la revisión del TEMEC, sí, y le estamos pegando directamente al capítulo 27, que es irónicamente anticorrupción, que es el 27.4, que dice, cada país tiene que establecer sus mecanismos y vigilar la independencia judicial, y le agrega que y tener los mecanismos en los que no pueda haber factores externos para la decisión de esos jueces. No solo le estamos pegando al TEMEC, le estamos pegando a la Convención de Viena, le estamos pegando a todo al pacto. A todo lo que ya se firmó en otro país. A todo lo que hemos firmado, y que nos digan desde el gobierno, ¿pero qué le tenemos que hacer caso a los de afuera? Pues porque firmamos sometiéndonos a las jurisdicciones de tribunales internacionales, que va a ser muy interesante qué va a pasar cuando empiecen a llegar las recomendaciones, porque van a llegar, eso es innegable. Sí, hay un tema, ya se presentó la solicitud de medidas cautelares, en el cual pues lo que se está solicitando es que intervenga, en este caso, pues un organismo de la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, que pues es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya se solicitó las medidas cautelares, está en revisión la petición por parte de varios organismos mexicanos. Ahora bien, yo creo que el siguiente escenario va a ser, no sé si ustedes también concuerden con esto, yo creo que va a decir, imaginemos que la UIC, ¿no?, va a presentar y nos dice, México no, echa para atrás esta reforma porque contraviene varios tratados internacionales. Para mí, como veo las cosas, ¿qué van a decir? Pues para mí los tratados internacionales no aplican. Y van a aplicar la estadounidense de salirse de varios tratados internacionales por parte de México. Yo creo que ese es el siguiente escenario ante un tema internacional de esto. Gastón. No, era precisamente sobre ese tema lo que quería preguntar, porque creo que es importante que todos nosotros sepamos que los tratados internacionales están, si no me equivoco, a la misma altura, porque mucha gente dice, bueno, es que nuestra Constitución no, los tratados internacionales llegan a estar, a estar incluso arriba de la Constitución, ¿es correcto eso? A la par, o sea, tienen la misma interpretación. Okay. Sin embargo, esa era mi duda, porque evidentemente esto va a traer consecuencias internacionales. Claro, sin embargo, si están a la par, muchas veces ya no se habla solo de la inconstitucionalidad, sino la inconvencionalidad. Así es. Es decir, tenemos que cuidar las dos cosas, que esté apegado con la Constitución, pero también, y ahí podríamos decir que si está a la par, pero también podría estar arriba un convenio internacional. Si nosotros, en el Pacto de San José, se establece que aquí es muy claro que también nos habla de la independencia judicial, nuestra Constitución establece lo que ya establece, pues hay una inconvencionalidad, y entonces entenderíamos que el tratado pues está un poquito arriba de la Constitución, es decir, nos está diciendo
espérate, ya te equivocaste, lo hiciste mal. Ahora, pero te interrumpo, Alex. Tenemos muestras de países que hacen lo que se les da la gana. Estoy pensando en Cuba, estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en muchos países que en estos momentos, ellos precisamente lo que hicieron es que mandaron a volar al resto del mundo y dijeron yo puedo solo, ¿no? Sí, pero ellos presentaron ciertas excepciones a la aplicación de los tratados. Ojo, muy importante lo que dice aquí el colega abogado. Digamos que estamos en el escenario en donde México, de hecho México ya tiene un incumplimiento. La prisión preventiva oficiosa ya está resuelta por parte de la Corte Interamericana. México está incumpliendo la sentencia, Dos sentencias está incumpliendo en materia de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Ahora, el tema de jueces sin rostro es un tema que ya resolvió la Corte Interamericana, en que dijo, a ver, esto es violatorio de derechos humanos porque todos tienen derecho a saber quién te está juzgando, ¿no? Ahora, México lo introdujo en su constitución, al parecer, porque nos quedamos en los años 70 en materia de impartición de justicia. Ahora, ¿qué va a hacer México ahora si otra vez nos vuelven a resolver que esta figura que se está estableciendo en la constitución, pues resultó inconvencional? México va a incumplir otra vez. O sea, el tema de los jueces sin rostro, por ejemplo, era un tema de que ¿a quiénes afectó? A los más pobres, que eran acusados por delincuencia organizada en otros países. Entonces, aquí el tema es, yo creo que va a haber un incumplimiento reiterado por parte del Estado mexicano en esto. Me parece muy penoso que esto seguramente va a caer en la Corte otra vez. Lo dudo porque recordemos que en el Senado no tienen los votos la minoría legislativa para presentar una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que puede presentarse por medio de una controversia en alguna entidad federativa donde la oposición tenga una mayoría cómoda. Y pues yo creo que aquí la Corte va a tener que resolver algo que ha sido debate jurídico de muchos años. ¿Puede decretarse una reforma constitucional como inconvencional? O sea, como que no respeta tratados internacionales. La Corte ha dicho 1000 veces que no. Yo creo que aquí va a tener que ajustar su argumentación y sin duda, ahora, si la Corte resuelve que las reformas de este tema de la reforma judicial, esas adiciones a la reforma a la Constitución son inconvencionales, ¿cómo lo va a tomar el Ejecutivo? ¿O cómo se va a cumplir? Exactamente. Que va a ser un gran problema. Y ahí y ahí se está creando un problema constitucional de instituciones. ¿Quién va a tener la razón? ¿Qué poder tiene la razón? ¿Vieron el tuit de ayer de una Cámara de Comercio en Texas? No. Se volvió viral que decía, la Cámara de Comercio en Texas decía que vengan a invertir a Texas ante las reformas que generan incertidumbre jurídica en México. O sea, ya incluso cámaras de comercio estadounidenses te dicen, ya no vayas allá, ya no tiene caso, vénganse aquí. O sea, ese es el impacto económico de eso también. Y yo creo que hay algo que hoy también amanecemos con una recomendación del gobierno de Estados Unidos que no visiten 30 estados del país y solo Yucatán y Campeche queda seguro. Que eso y lo Campeche está a 2 de pasar a la lista, ¿eh? Sí. Exactamente. Y eso lo llevo a los jueces sin rostro, a lo que decía. Sendero, cuando estaba Sendero Luminoso, ¿qué hicieron? O bueno, no nos vayamos tan lejos, vayámonos más cercano en Bukele. Estableció un estado de emergencia y puso los jueces sin rostro. Entonces estamos reconociendo, y nuestro Senado está reconociendo que estamos en un estado de emergencia, que tenemos que utilizar figuras en las que los países los utilizaban porque no podían contra el crimen organizado. Ahora, si nos vamos a algo un poco más terrenal, el Poder Judicial Federal y casi todos los poderes judiciales viven o se sostienen muchas veces de los meritorios. Aquellas personas que son estudiantes de derecho, que van y trabajan ahí, como su nombre lo dice, meritorios. La pregunta va a ser, ¿vale la pena ser meritorio? Porque era donde empezaba la carrera judicial. Claro. Es donde empezaba. Ahora, ¿vale la pena ser meritorio en un tribunal, en un juzgado, cuando sabes que no te va a llevar a nada? Porque la pregunta es, ¿cuánto dinero necesito para yo hacer una campaña a nivel nacional para ser ministro de la Corte? Y con esa reflexión... Tengo que estar en 32 estados, cuando menos una vez. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, con esa reflexión nos vamos y seguramente vamos a seguir platicando de este tema. Los abogados René Ramírez, Alejandro Castro, muchísimas gracias. Gracias, Viri. Gracias, Gastón. Alejandro, gracias, abogados. Alejandro.castro@outlook.com y a René como René Ramírez Benítez en cualquier red social. Ahí está. Vámonos a hacer una pausa. Muchas gracias. Venimos.